Bueno, en un video anterior habíamos visto lo que era el paleolítico, así que nos queda pendiente ver qué son el mesolítico y el neolítico. Así que en este video vamos a ver qué son estos periodos y cuáles son las principales características que tienen cada uno de ellos, ¿no? En primer lugar estamos, bueno, hablando o seguimos hablando de lo que es la prehistoria o etapágrafa, esta larguísima etapa de la historia de la humanidad, que se divide en dos grandes, sí, en dos grandes etapas o edades, que son la edad de piedra y la edad de los metales. A nosotros nos interesa la edad de piedra, que es de la que estamos hablando. Bueno, el paleolítico, que es la etapa más larga, inmensamente larga, ya la hemos visto en otro video. Y nos toca ver ahora entonces el mesolítico, que es una etapa bastante breve, es una etapa de transición entre el paleolítico y el neolítico, y vamos a ver también el neolítico, ¿no? Que es la última etapa de la edad de piedra. A diferencia de en el paleolítico, en este largo periodo de tiempo, los homínidos que habitaron el planeta Tierra fueron muchos. Estuvo el Homo habilis, el Homo erectus, el hombre neandertal, el Homo sapiens, etc. En cambio, en el Mesolítico y en el Neolítico, el único habitante del planeta, el único homínido habitante del planeta fue el Homo sapiens sapiens, es decir, el ser humano actual. Con lo cual, a diferencia del Paleolítico, estos dos periodos, el Mesolítico y el Neolítico, son pura y exclusivamente humanos, diríamos. Ya no hay en el planeta ninguna otra especie de homínidos que haya sobrevivido, diríamos, ¿no? Todos se han extinguido anteriormente. Mesolítico significa piedra del medio, meso es medio y lítico es piedra, sería algo así como la edad media de la piedra. Y neolítico significa, bueno, neo es nuevo y lítico piedra significa piedra nueva o edad nueva de piedra, ¿no? ¿Por qué estos nombres? Bueno, porque obviamente las herramientas que se fabricaban en esta época eran de piedra y en el Neolítico se empiezan a descubrir nuevas técnicas para elaborar herramientas mucho más sofisticadas que eran realizadas con piedra pulida. Antes en el Paleolítico eran hechas con piedras talladas a golpes, en cambio ahora las piedras son pulidas y bueno, con eso se obtienen obviamente herramientas mucho más precisas, más sofisticadas, ¿no? ¿Qué periodo abarca cada uno de estas etapas? El Mesolítico es un periodo breve que va desde el año 12.000 a.C. hasta el año 9.000 a.C., es decir, son unos 3.000 años. Es un periodo de transición en realidad entre el Paleolítico que estuvo antes y el Neolítico que va a venir después. Es una etapa de transición. El ser humano comienza a abandonar la forma de vida propia del Paleolítico, que era bueno, la caza y la recolección, el nomadismo, las estructuras sociales que eran formadas por bandas de pocos miembros, 20 o 30 personas, y obviamente estas bandas de pocas personas tienen una estructura social igualitaria, ¿no? Todos hacían más o menos las mismas tareas y demás. En cambio, en el Neolítico, bueno, ya se produce la primera gran revolución de la historia de la humanidad. Los historiadores de la cultura en general dicen que las dos grandes revoluciones que ha sufrido el ser humano, que ha vivido el ser humano, han sido la revolución neolítica y la revolución industrial, porque ambas revoluciones o ambos cambios lograron que el ser humano abandonara por completo una forma de vida y que adoptara una forma de vida totalmente nueva, diríamos, ¿no? Acá los seres humanos con el neolítico, los seres humanos dejan de ser nómadas, dejan de dedicarse a la caza y la recolección, de tener economías predadoras, etcétera, y hacen un cambio total en su forma de vida, descubren la agricultura y la ganadería, empiezan a producir sus propios alimentos, se vuelven sedentarios y eso a su vez va a traer una serie de cambios muy grandes, muy profundos en su forma de vida, ¿no? Con lo cual es un cambio total el que hace el ser humano en el neolítico, ¿no? Por eso se lo llama a veces también revolución neolítica. Bueno, todos estos cambios sucedían al mismo tiempo que estaban finalizando la última glaciación, que más o menos termina justamente en el año 12.000 a.C., con lo cual las temperaturas del planeta comenzaron a subir y comenzaron a ser más templadas y más cálidas. Y esto a su vez también trajo o provocó una mayor riqueza en la flora y en la fauna, ¿no? Una mayor biodiversidad, que claramente fue una condición para que surgieran estos cambios que van a ser los seres humanos, ¿no? Vamos a ver brevemente las características del Mesolítico. Bueno, vamos con esta, la puse en rojo justamente porque es un poco como la condición para que se produjera este cambio. El medio ambiente que recién dijimos, ¿no? El fin del último periodo glacial, el clima fue progresivamente templado y cálido,
Esto provocó un aumento de las zonas boscosas y una mayor diversidad en la flora, que, bueno, obviamente que también se vio reflejado en una mayor cantidad o existencia de animales, diríamos, ¿no? Disponibles para el hombre. Bueno, dijimos que el Mesolítico era un periodo de transición entre el Paleolítico y el Neolítico, significa, bueno, Edad Media de la Piedra. Otro término con el cual se lo conoce al Mesolítico es Epipaleolítico, que significa por encima del Paleolítico, o sea, lo que está por encima del Paleolítico o la etapa final del Paleolítico, ¿no? Este término epipaleolítico y mesolítico no son estrictamente sinónimos, en realidad hay una discusión o discuten los científicos si son sinónimos o no, habitualmente se los toma como sinónimos, ¿no? Con lo cual significarían básicamente lo mismo. Dijimos que es la última etapa de las sociedades de cazadores-recolectores. Los cazadores-recolectores empiezan a abandonar esta forma de vida y empiezan lentamente a adoptar características propias del Neolítico. Seguían siendo nómadas, llevaban una vida itinerante buscando recursos y alimentos y demás, pero lentamente en algunas regiones empiezan bueno, en algunas regiones con recursos muy abundantes, comenzaron lentamente a hacer el proceso de sedentarización. A establecerse de forma más permanente en ciertos lugares, bueno, comenzaron a consumir una mayor variedad de alimentos que los cazadores del Paleolítico superior no consumían. Esta mayor variedad de alimentos justamente permitió que el hombre pueda permanecer más tiempo en un mismo lugar y que no tenga que estar justamente todo el tiempo trasladándose de un lugar a otro buscando comida. Y el primer paso hacia la sedentarización estuvo dado por el hecho de que vivían en asentamientos de invierno y en campamentos de verano. Es decir, empezaron lentamente a vivir, acercándose al sedentarismo, empezaron a vivir lentamente una temporada larga en un lugar determinado y después otra temporada, la otra temporada, invierno y verano, digamos, la vivían en otro lugar, digamos, ¿no? Iban alternando ambos lugares, con lo cual lentamente se empezaron a acercar, bueno, a la sedentarización, ¿no? Construyeron pequeñas aldeas con cabañas circulares. Acá tenemos una imagen de las primeras viviendas ya fijas o permanentes que empiezan a construir los seres humanos en estos campamentos o asentamientos de invierno, ¿no? Ya las viviendas son de piedra, son más estables, digo, ya no son las simples carpas hechas con pieles o viviendas precarias que hacía el hombre cuando era nómada, ¿no? Empiezan a construir viviendas permanentes, aunque todavía no han adoptado una sedentarización completa, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora el neolítico, la forma de vida del neolítico. Empecemos por esto. Yo les puse acá una imagen de unas fichas de dominó que están cayendo, ¿no? Lo que se conoce como efecto dominó. Yo a veces les comento a mis alumnos que lo que pasa en el neolítico es exactamente esto, digamos, ¿no? Hay dos grandes cambios que son revolucionarios para el ser humano, que los puse en rojo, justamente la sedentarización y la domesticación de plantas y animales, y estos cambios lo que terminan haciendo es provocar justamente una reacción en cadena, digamos. Estos cambios empiezan a provocar más cambios, empiezan a alimentar, digamos, una corriente de cambios que se van alimentando entre ellos, digamos, ¿no? Entonces cada ficha va haciendo que caiga la siguiente y demás, ¿no? Cada cambio termina provocando más cambios y a su vez esos cambios provocan a otros cambios y demás, ¿no? Con lo cual, lo que empieza con algo, bueno, unos cambios, digo, sumamente importantes, ¿no? Como la sedentarización o la domesticación de plantas y animales, termina después arrastrando en pocos años, en poco tiempo, un par de miles de años, termina provocando un cambio total en la forma de vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora esto que dijimos, el neolítico. Los dos grandes cambios que se producen son la sedentarización y la domesticación de plantas y animales. Discuten los científicos cuál es el que pasó primero, por eso les puse estas dos flechas, una que va y la otra que viene en el sentido contrario. Siempre se pensaba que primero se había logrado la domesticación de plantas y animales y que gracias a eso el hombre se vuelve sedentario. Y en realidad hoy se discute esto y se cree que fue al revés, que probablemente primero lo que se logra fue la sedentarización, el hombre ya se establece de una forma fija, en una vivienda permanente en la cual vive todo el año, gracias a que estos cazadores recolectores sumamente especializados, diríamos, eran cazadores recolectores formidables, diríamos, del Mesolítico,
y gracias a la enorme amplitud y variedad de alimentos que consumen, pueden establecerse de forma definitiva en un lugar, obviamente que tenga un lugar que sea generoso, diríamos, en cuanto a los recursos de la naturaleza, ¿no? Y que probablemente al volverse sedentarios, ahí hayan empezado a experimentar con lo que fue la domesticación de plantas y animales, ¿no? Pero bueno, realmente esto no se sabe. Es muy probable que estas dos cosas hayan pasado más o menos al mismo tiempo, ¿no? Domesticación de plantas es la agricultura, obviamente. Las plantas que domestica el hombre son algunos cereales, bueno, como por ejemplo el trigo, la cebada, el mijo en algunos otros lugares, porque el neolítico se da más o menos al mismo tiempo en distintos lugares del planeta. En otros lugares también se domestica el arroz, el maíz, etcétera. Y respecto de la ganadería, hay algunos animales que se domestican, que son básicamente los animales de granja. Yo acá les puse con otro colorcito el perro y el gato, porque en realidad el perro ya se había domesticado, lo habían domesticado los cazadores del Paleolítico, justamente porque el perro servía como un animal que acompañaba en las cacerías, y con lo cual los cazadores del Paleolítico lo domestican porque era un animal que servía, digamos, para las actividades de caza, digamos, ¿no? Y después el gato, cuando los hombres empiezan a recolectar cereales y a almacenar cereales, los primitivos asentamientos en los cuales vivían los seres humanos, que probablemente eran todavía nómadas, se llenaban de roedores que obviamente iban a comer estos granos de cereales guardados, etc. Y eso provocó que los gatos salvajes, gatos monteses, se acercaran a estos asentamientos humanos justamente a comer a los roedores, digamos, ¿no? Con lo cual el hombre termina domesticando al gato, que probablemente fue el segundo animal que se domesticó, ¿no? Pero bueno, el perro y el gato en realidad no se domesticaban para comerlos, con lo cual no hablamos de ganadería justamente con estos animales. Sí se va a domesticar en esta etapa la cabra, la vaca, la oveja, la gallina, etcétera, que son propiamente animales de granja, diríamos, de los cuales se obtienen carne, obviamente, carne, leche, huevos, bueno, cuero, lana, etcétera, ¿no? Así que estos dos grandes cambios, el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, son lo que le dan una nota distintiva a este periodo, que es justamente una economía productiva. El hombre produce sus propios alimentos, con lo cual ya hay un cambio fundamental, incluso un cambio que va a afectar a la mentalidad de las personas, diríamos, ¿no? El hombre puede empezar a racionalizar y a proyectar cuáles tienen o cuáles van a ser sus consumos en base a la cantidad de habitantes que tenía el poblado o la comunidad, etcétera, con lo cual el hombre puede decidir aumentar la cantidad de terreno cultivado, aumentar los ganados, etcétera. Bueno, es un cambio realmente muy, muy grande, diríamos, ¿no? De depender totalmente de la naturaleza, de lo que uno pueda obtener, tener una economía de subsistencia, a empezar a planificar, digamos, el futuro, diríamos, ¿no? Y bueno, la economía productiva, obviamente que se asienta fundamentalmente en la agricultura y la ganadería, pero aparte de esto también se siguen haciendo actividades de caza, pesca y recolección, que obviamente esto tampoco no se abandona, diríamos, ¿no? Gracias a esto, gracias a la economía productiva, se empieza a ver una acumulación de excedentes. Antes el hombre tenía una economía predadora, que era una economía de subsistencia. Los hombres vivían prácticamente al borde de la inanición, en el caso de que no consiguiesen alimentos. En cambio, ahora el hombre puede empezar a acumular los excedentes, es decir, lo que le sobra, cereales o lo que fuese. Con lo cual, al haber esta acumulación, esta acumulación de alimentos de sobra, los seres humanos pueden empezar a comerciar. Van a empezar a intercambiar con otras aldeas u otros poblados aquellos elementos que les sobran a unos por elementos que les sobran a otros. Y esto obviamente que se va a hacer por medio del trueque, diríamos, ¿no? Se cambian productos por otros productos, ¿no? Bien, y la sedentarización también trae aparejada otra serie de cambios importantísimos. En primer lugar, el hombre empieza a disfrutar de un mayor tiempo libre, que le sirve para mejorar, para mejorar y hacer acopio de herramientas. Es decir, antes los seres humanos tenían que estar trasladándose constantemente de un lugar al otro, con lo cual el tiempo libre era el tiempo de ocio era muy escaso o nulo. En cambio ahora el ser humano al vivir en un lugar determinado puede empezar a disfrutar de mayor tiempo de ocio y por lo tanto ese tiempo libre dedicarlo justamente a la mejora de herramientas y aparte a empezar a copiar herramientas, digamos, a hacer acopio de herramientas. ¿Por qué? Porque antes el ser humano tenía que trasladarse constantemente de un lugar al otro, con lo cual no podía tener demasiadas herramientas, no podía una persona tener
X cantidad de lanzas, hachas, piedras, cuchillos, etcétera, porque era imposible trasladarlos. Pero ahora que el hombre vive en un lugar fijo y determinado, puede empezar a tener una mayor cantidad y mejoras en las herramientas, ¿no? Bueno, obviamente que la sedentarización va a llevar a la formación de pueblos, aldeas, más tarde pueblos y finalmente ciudades, ¿no? Esto es lo que se lo conoce como la revolución urbana. Los hombres antes inicialmente habían empezado a construir casas circulares y más adelante van a empezar a construir casas cuadradas o rectangulares, digamos, ¿no? Como la que tenemos acá en la foto. ¿Por qué? Porque el hombre se da cuenta, inicialmente eran circulares, pero después el hombre se da cuenta que para ampliarlas a la casa circular es muy complicado hacerlo. Pero en cambio en una casa cuadrada simplemente se puede construir al lado otro cubículo, otro cuarto, otra habitación, otro ambiente, y después perforar por dentro de la pared como para hacer una abertura, digamos, un pasadizo de un lugar al otro, ¿no? Con lo cual el hombre empieza a cambiar la forma de construir casas y empieza a hacer casas cuadradas o rectangulares que son más fáciles de ampliar que las que son redondas, ¿no? Bueno, obviamente que la formación de pueblos y ciudades, o lo que se conoce como revolución urbana, va a hacer que las sociedades sean cada vez más grandes y más complejas, y por otra parte también cada vez más jerarquizadas, ¿no? Va a empezar a haber personas que son más importantes que otras, ¿no? Esto también, bueno, este mayor tiempo libre, mejor acopio de herramientas, más estas sociedades que se vuelven más grandes y complejas y jerarquizadas, van a hacer también que surjan nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevas actividades, ¿no? O nuevos oficios. Va a surgir la cestería, todo lo que es la fabricación de cestos para transportar alimentos o conservar alimentos, cestos de mimbre, bueno, etcétera, distintos materiales. También la cerámica, ¿no? Acá hay una imagen de un ceramista o de un alfarero que está construyendo vasijas de cerámica para conservar líquidos, para conservar semillas, alimentos y demás. Con lo cual va a haber toda una serie de nuevos oficios, diríamos. Y esto va a provocar que la división del trabajo ya no sea por sexo o edad, como había sido en el Paleolítico, sino que ahora sea por oficios. Las personas se empiezan a especializar en una actividad determinada, ya sea que uno sea cestero, ceramista, agricultor, ganadero, van a surgir muchos otros oficios, ¿no? Carpintero, bueno, va a haber albañil, va a haber un montón de oficios que van a empezar a surgir y las personas en lugar de hacer todo, van a empezar a dedicarse a una especialidad, digamos, ¿no? Un oficio concreto, buscando justamente que al dedicarse a ese oficio, buscando justamente la especialización, diríamos, ¿no? Empezar a hacer cada vez las cosas mejor, bueno, que lo que puede hacer una persona que hace de todo un poco, ¿no? Y estas mejoras y acopio de herramientas, obviamente habíamos dicho que eran herramientas de piedra pulida, aparte de fabricarse las herramientas que ya se fabricaban antes, ¿no? Hachas, puntas de flecha, puntas de lanza, cuchillos, etcétera, también obviamente se van a hacer herramientas nuevas que antes no se fabricaban, que son propias por ahí del agricultor, como por ejemplo la azada, la hoz, la piedra de moler, etcétera. Bueno, acá te dejo otros vídeos que te pueden interesar. Si te gustó el video, lo puedes compartir, darle un like o suscribirte al canal. Y después iré grabando otros vídeos más referidos a toda esta etapa a la cual llamamos prehistoria o etapa ágrafa. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video.